¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en Cultura Sonora, Voces de la Cultura, en su programa del 2023. Estamos con la musiquita. Recuerden que si quieren escuchar un poco de los temas que por aquí seleccionamos para el programa, los pueden escuchar a través del 100.3 de FM, Cultura Sonora, Somos Diversidad, o a través también de internet, plataforma por internet, Seno Radio. Recuerden escuchar todos los domingos a partir de la 1 de la tarde. Como de costumbre, aquí se encuentra con nosotros mi estimada querida Montserrat González. Hola, muy buenas tardes a todos los que ya nos están viendo a través de la plataforma que es Facebook. Ya estamos por comenzar nuestra emisión del día de hoy a través de la sintonía 100.3 de Cultura Sonora. Somos Diversidad. Si no tienen la oportunidad de sintonizarnos, recuerden nuestra plataforma digital Seno Radio en seno.fm /radio Cultura Sonora FM /, y ahí nos pueden escuchar si se encuentran un poquito lejos, para que no se pierdan el programa del día de hoy. También el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Gerardo Sámano. Gracias. Pues bienvenidos sean a nuestro programa. Bueno, ya digo nuestro porque finalmente ya me siento parte de la casa. Y pues bueno, aquí es interesante pues compartir conocimientos, experiencias, un poquito de lo que hemos trabajado, de lo que hemos realizado durante mucho tiempo. Y pues qué mejor que en Cultura Sonora 100.3 FM de la radio. Y también por Seno FM, Radio Cultura Sonora FM. Y en las redes de Cultura Sonora y Voces de la Cultura, pues aquí con dos grandes amigos, Stanislao, gracias, aquí con Monse, y pues bueno, fuera de la cabina y en la producción, Adilson, aquí nuestro productor estrella. ¿Qué crees que esta semana para la selección de la música sí me costó un poquito de trabajo? Que todavía ayer te dije, ¿no? Sí. Dije, a ver. No, pero ya las tenía. Por la temática que... Por la temática, ajá. Como que dije, ¿qué pongo? Digo, debe de haber más artistas aparte de los indígenas, aparte de los que no, pues hay más. Mira, que puedan hablar sobre la tierra, ¿no? O sea, yo como que entré en una disyuntiva de decir, todos los artistas nos venden amor y odio. ¿Acaso no nos venden otro mensaje? Sí, pero pues ya está. Pues bueno. En unos minutos entramos al aire, estamos aquí platicando un poquito cosas de... ¿No viste algo de Pachamama? Hay algunos cantos, ¿no? Ajá. Pachamama, entonces es muy interesante como la Madre Tierra. Yo creo que también debió haber entrado La Llorona, porque acuérdate que La Llorona es la Coatlicue que está llorando por sus hijos que mueren en ese momento. Entonces, es interesante todo ese tipo de cuestiones. No, ok. Pues hay una variedad de música, ¿no? Para todas las temáticas. Lo importante es presentar esa variedad. Porque si nos vamos con una sola, pues a veces no damos chance de que otros géneros, otras cantantes, no necesariamente regionales, se den a conocer. Julián es una impresionante canción, digo, dentro de este contexto, ¿no? A mí me encanta esa canción. Cuando regresaba a Toluca de Zamora, siempre venía escuchando Julián. ¿Pero por qué me copia todos mis gustos? Ávidos y por haber. Perdón, ¿cuántos años tienes y cuántos tengo yo? ¿Quién copia quién? No, la verdad. ¿Qué tal la 3, perdón? Es un gusto y un placer saludarlos desde Calimaya, Estado de México, para todo el país y todo el resto de la República Mexicana, y donde quiera que nos escuchen a través del 100.3 de FM, Cultura Sonora. Somos Diversidad en su programa Voces de la Cultura, el primer programa del año. Monse, ya estamos por aquí saludando. Sí, así es. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de el 100.3 de su FM. Estamos en nuestro primer programa de 2023, el primero de muchos. Esperen muchos programas, esperen muchas actividades por parte de Voces de la Cultura. Y pues hoy traemos un tema muy interesante
y espero que se queden durante todo el programa disfrutando de este dominguito para que puedan estar informados sobre lo que venimos a platicarles el día de hoy. También nos acompaña nuestro amigo Gerardo Sámano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos. Pues es un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí ya me siento parte del equipo. Y pues bueno, para platicar de algunas cuestiones interesantes acerca del tema de hoy y de iniciar este año con una transmisión muy interesante, una transmisión que va a través de Cultura Sonora. Somos Diversidad en el 100.3 FM de la radio. Y pues aparte, por Seno FM, Radio Cultura Sonora FM, como parte de ese crecimiento para que nos escuchen allende tras fronteras. Así es, y recuerden que pues también por acá el maestro Gerardo también nos acompaña porque es parte de radio por internet, de Almoloya de Juárez, precisamente. Sí. Y por eso se encuentra con nosotros también apoyando en todos estos temas y sobre todo que también es conocedor de la temática que vamos a hablar de hoy. Le agradecemos como siempre a Radio Cultura Sonora por darnos la oportunidad de transmitir y hacer todos estos programas culturales a través del 100.3 de FM, Cultura Sonora, Voces de la Cultura, y sobre todo empezar con ganas este 2013. La verdad que descansamos dos dominguitos. El primero pues no se pudo por ser obviamente día primero del año, y hace 8 días por ahí pues teníamos otras actividades, pero definitivamente pues no se pudo también transmitir. Sin embargo, ya estamos hoy 15 de enero. Nunca doy la fecha ni tampoco la hora, pero ya son las 13 horas con 25 minutos por aquí. Y ahorita vamos a entender por qué. Sin embargo, para aquellas personas que apenas nos escuchan o que se van integrando a este programa, les recordamos el objetivo de nuestro programa. Por ahí, Monse, si me apoyas a compartir el objetivo de nuestro programa. Estaba compartiendo la publicación, pero sí, el objetivo de nuestro programa es divulgar entre la población de Calimaya y los municipios aledaños las temáticas referentes a la historia de la vida cotidiana y la cultura del municipio y delegaciones, así como del Estado de México y del país. Ahora sí ya le cambiamos por ahí. Ya recuerden que tratamos temas diversos, tanto locales como municipales, así como de la historia del Estado de México, de la cultura o también del país. Y en este caso pues prácticamente se comparte porque es un tema general, pero también que aboca parte de las costumbres y tradiciones del municipio de Calimaya. Y recuerden que para cumplir con nuestro objetivo, pues recordamos que realizamos diferentes actividades como entrevistas, temas a tratar de carácter histórico, cultural, y además de que tratamos de presentar diversidad de temas, entrevistando artesanos, artistas y demás personas que hacen una colaboración, aportación a nuestras comunidades o a la historia y cultura de nuestro municipio o estado o también país. Y recuerden que porque su opinión es importante, les recordamos que se mantengan comunicados con nosotros. ¿En dónde nos puedes encontrar, Monse, por favor? Sí, nuestro número en cabina es el 729-136-6194. También tenemos la parte de la comercialización. Ese número es 722-315-2548. Cualquiera de estos dos números se pueden comunicar con nosotros. Recuerden que tenemos promociones para sus negocios o emprendimientos. Pueden venir a promocionarlo ustedes también aquí en nuestro programa. Y se les hace también su spot, su afiche para internet. Si tienen música, son músicos o tienen algo que ya produjeron y quieren que se escuche a través de Cultura Sonora, comuníquense con nosotros y con gusto tenemos una cita para ustedes y abrir este espacio también para toda la gente que quiera comunicarse. Y recuerden que pues de alguna u otra forma ya iniciamos las actividades, Cultura Sonora ya inició las actividades del 2023. Monse, por ahí ya tuvimos la primera dinámica del año, no precisamente de Voces de la Cultura, pero sí Cultura Sonora ya hizo por ahí, ya lo vamos a hacer una tradición, por así decirlo, de la cual se encargan acá los compañeros Adelson, Armando, Monse, que es la Rosca de Reyes. Platícanos un poquito de la dinámica, cómo fue, Monse, para que la gente vaya conociendo y se vaya familiarizando con estas dinámicas que a lo largo del año pues vamos a seguir teniendo, independientemente que hacemos una actividad cultural, pues también tenemos estas otras actividades propiamente de cada una de las fechas. Sí, para esta dinámica que hacemos el Día de los Reyes, o sea, el 5,
porque, bueno, aquí en Calimaya se acostumbra a que el 5 de la noche se parte la rosca. Entonces nosotros nos damos a la tarea de visitar a las diferentes panaderías de la localidad y pedirles el apoyo para la donación de algunas roscas. En este año solo tuvimos la participación de la panadería La Esfera. Esta panadería está ubicada en la calle Zaragoza número 11, aquí en el barrio Los Ángeles, y nos hizo favor de regalarnos 3 roscas de Reyes y que anunciamos a lo largo del día, y en la tarde se hizo la dinámica. La primera persona que al escuchar nuestra alarma se comunicara con nosotros se llevaba la rosca. Se regalaron 3 roscas y se entregaron aquí en el centro por pues cosa de que está toda la remodelación, entonces pues no, aquí no directamente, pero sí fue en el centro del municipio, y pues se hizo un en vivo, se compartieron las diferentes publicaciones y debo decir que fue todo un éxito. La gente lo recibió muy bien, hubo gente que nos escucha ya de manera frecuente. Para nosotros fue una muy buena noticia, ¿no? Saber que ya no nada más nuestra familia nos escucha, ¿no? Eso ya quedó hace mucho tiempo fuera. Sí, que ya hay más personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando, que están haciendo empatía con nuestra emisora, y pues para nosotros esta dinámica fue muy, muy buena, y esperemos que, es el segundo año que la hacemos, esperemos que siga replicándose, que sigamos contando con el apoyo de nuestros vecinos, porque pues aquí lo que hacemos es contribuir al tejido social, y pues ya está teniendo sus resultados de a poquito, pero ahí vamos. Y agradecemos nuevamente a la Panadería La Esfera por su apoyo comunitario, porque al final de cuentas las roscas se entregaron a las personas de aquí del municipio de Calimaya, y sobre todo también invitamos a otras panaderías de aquí del municipio, de algunas de las localidades, San Lorenzo, San Marcos, Santa María, San Andrés, La Conchita, que participen en estas dinámicas de tal manera que ellos mismos también se generan su patrocinio, porque al final de cuentas ese es el objetivo, que a través de estas donaciones, pues nosotros como la estación pues les generamos patrocinio durante un cierto tiempo, y desgraciadamente en esta ocasión no hubo Reyes Magos, ¿verdad? Sobre todo, sin embargo, pues... No, es que ahí tuvimos un problema con los Reyes, como está toda la remodelación. No se quisieron ensuciar. No se quisieron ensuciar, entonces pues no se pudieron poner. No, aparte de eso, el espacio fue muy limitado. Había mucho negocio, mucha gente que vino a vender, entonces el espacio para los Reyes pues no se pudo dar. El año pasado fue aquí sobre el portal, entonces pues ya nada más salimos, pusimos ahí nuestro escenario, y ahí estuvieron los Reyes prácticamente frente a el edificio de la emisora. Pero este año, por toda esta remodelación que está llevando a cabo el ayuntamiento, pues no pudimos sacar a los Reyes. No pudieron aterrizar para darles muchas sonrisas a los niños. Baltasar iba a quedar blanco. Sí, con tanto polvo y cemento que hay. Pero esperamos que el próximo año sigan participando en estas actividades que venimos realizando. Por supuesto, ya por acá Mons está trabajando para la próxima actividad, que es el 14 de febrero. La vamos a retomar, no nos vamos a ir todavía, pero ya por ahí vayan preparando motores, y seguramente pues todo está en relación a lo que hacemos de manera continua, que es la cuestión de la cultura, el arte, la música y todo el rescate cultural que tratamos de hacer a lo largo del tiempo. Y recuerden que a lo largo de este año, como Monse ya les comentaba, pues vamos a tener diferentes actividades en nuestro programa Voces de la Cultura. Ya también arrancamos por ahí con una actividad propiamente de una hermana por ahí que tenemos, Mirada a mi Comunidad. Ya por ahí pueden checarlo también en internet a través de Facebook. Ya está la dinámica, esperamos más adelante comentarles. Y vamos a empezar, les voy a comentar el tema de hoy, precisamente por eso está con nosotros el maestro Gerardo Sámano, es conocedor de la temática, y vamos a hablar un poquito, por ahí no sé si ustedes, ¿qué hacemos sobre todo cuando vamos a iniciar el año? Hoy sabemos que ya ha pasado esto, pero lo primero que hacemos, no sé si comparten la misma idea, pero es buscar en el calendario aquellas fechas importantes, sobre todo emotivas, nuestro cumpleaños, cuando nos vamos a ir de vacaciones, o no sé qué ustedes es lo primero que checan en un calendario. El primer puente. No, son varias cuestiones. Sobre todo, mira, yo viví un tiempo muy interesante, 14 años, sobre todo con la familia de mi esposa. Y era interesante desde que
comenzamos el año a ver las cabañuelas, que es algo bien interesante, cómo se maneja a través del año el tiempo, a través de los primeros 12 días y después los otros 12 días, cómo va a ser el comportamiento del clima. Y es este fenómeno que tiene que ver la predicción del tiempo a través del calendario, a través de las cabañuelas, que si va a ser frío, si va a ser tiempo de lluvia, si va a ser tiempo de secas, etcétera, etcétera. Pero es parte de la sabiduría popular, que la gente, pues bueno, nos decía, o en este caso en especial, don Justiniano Galván, o Lorenzo Galván, el padre de mi esposa, que siempre nos decía, este año va a ser secas, o este año va a haber mucha lluvia, este año va a ser mucho frío, de acuerdo a los cabañuelas, y ciertamente la gente tenía mucha razón en ello, pero en esta ocasión, en estos últimos años, ha cambiado mucho el clima, y por tanto en las cabañuelas ya se rompe ese contexto predecible del clima, y por tanto, pues bueno, es impredecible ahora, entonces se han adelantado las temporalidades. Por ejemplo, yo lo puedo ver desde tu casa, humilde casa, y tengo árboles frutales, en donde, pues bueno, los árboles ya están floreando, donde ya hay fruto verde, vienen las heladas, vuelve a caer el fruto, vuelve a florear el árbol, y pues bueno, el producto madura muy rápido. Entonces, son aspectos que de alguna forma han roto con esa observación, pero finalmente estamos sujetos al clima, y el clima al calendario. Así es. Monse, ¿qué es lo primero que tú checas en el calendario? Vamos a hablar ahorita precisamente. Mi cumpleaños. Tu cumpleaños. Sí, a veces es eso, ¿no? Hoy, muchas veces los calendarios son una forma de medir el tiempo. Sin embargo, nosotros el tema de hoy que vamos a tratar es relacionar las cuentas, como comúnmente se le decía, los diferentes tipos de cuentas, ancestrales propiamente de las culturas mesoamericanas, junto con lo que es el ciclo agrícola en lo que son las comunidades. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo estos calendarios o estas cuentas que se hacían anteriormente, a veces tenemos reminiscencias en nuestras comunidades, ¿o no, Monse? Sí, bien lo dice Gerardo, mucha gente que con más experiencia, no más sabiduría popular que las generaciones más jóvenes, pues nos van enseñando, nos van diciendo. La semana pasada que fue esto de las cabañuelas, creo que el día 2 o el 3 estaba haciendo muchísimo aire y me dice mi mamá, pues sí, es que es febrero. Y le digo, no, aguanta, si antier fue primero, ¿no? Pero, ¿cómo que es febrero, mamá? Es enero. Dice, no, dice, pues es febrero porque hoy representa el mes de febrero, por eso está haciendo todo ese aire, ¿no? Entonces, pues son cosas que pues nos van pasando de generación en generación y que a veces, pues ya las generaciones más jóvenes pues las desconocemos, ¿no? Por eso es importante pues tomar en cuenta pues estas cuentas que se van haciendo. Por ejemplo, el tema de hoy pues es el ciclo agrícola, que a lo mejor no lo llevamos tal cual, pero el año pasado hicimos unas cápsulas del Día de la Candelaria, ¿no? Entonces en veíamos cómo la gente lo sigue tomando en cuenta y lo sigue percibiendo, aún sin saber que lo hace, ¿no? Así es. Aún sin saber que lo hace. ¿Por qué? Porque son costumbres que se nos fueron pasando de generación en generación. O sea, mi tatarabuelo lo hacía, los abuelos de mi abuelita. Entonces esa sabiduría se fue pasando de generación en generación. Y a lo mejor si le preguntas, oye, ¿por qué pues así lo hacía mi papá, ¿no? Se siguen replicando sin saber, ¿no? Sí, exactamente, se siguen replicando sin saber, y si nos damos un poquito a la tarea del por qué, pues ya venimos a acabar con que pues hay todo este ciclo, hay toda esta cuenta que desde Mesoamérica se lleva. Así es, y sobre todo que aquí está Voces de la Cultura y Cultura Sonora, precisamente, pues para darles una explicación, ¿verdad? Porque esa es nuestra función, darles una explicación de todos estos acontecimientos, hacerlos conscientes de lo inconsciente, de todos estos acontecimientos que a veces realizamos y sin darnos cuenta, pero aquí estamos, esa es nuestra labor. Vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos para empezar a desmenuzar el tema de hoy, que lleva por título el Xupahualli
o cuenta del año, perdón por aquí la pronunciación, por acá Shupowali o ahí cuenta está. del año. Y también nuestro querido Tonalpohualli, o también conocido como la cuenta de los días en el ciclo agrícola de nuestras comunidades. Regresamos. Ahí está la corrección, por eso está el maestro. Luego me dice, denme a Gerardo, no, es maestro porque todavía me sigue enseñando. No, soy humilde campesino, Soy humilde por Dios. campesino, ahí está. Con tierras en las uñas. Soy humilde equidatario. Yo me acabo de bañar en Lo único que no siempre te son cuento. champiñones. No, es un buen negocio el champiñón ahorita. Sigan con nosotros, escríbanos a través de las redes sociales. Estamos aquí, Dominguito, Sabrosón. Entonces vamos a hablar ahorita de, ¿vas a comenzar con la introducción desde los Olmecas o vas a abordar más cercano? No, más cercano. Más cercano. Ajá. Si quieres puedo yo aventarme la parte de la formación del calendario, Ujú. un poco del Eso, templo de papá. Quetzalcóatl, que tiene que ver con esto que trabajó Alfredo López Austin, y las dos temporalidades, que es el tiempo de secas y el tiempo de verde, que tenemos en el mundo prehispánico, y ya de ahí es el contexto del calendario de los 20 días, y el Tonalpohualli, que es el ciclo de los días, viene de Tonali, día. Por ejemplo, el saludo en náhuatl es Cualitonali. Cualitonali es buenos días. El tonali es el día. Vamos a empezar a practicar acá. Vamos con las clases. Ya tenemos Sí. dos maestros de náhuatl. Ah, mira. Mi propósito para el 2023 es terminar hablando náhuatl. O sea, tengo que terminar manejando la lengua porque definitivamente la ocupo demasiado y no la pronuncio como se debe. No le doy el valor. El valor. El valor y el Sí, respeto sí. que se Tenemos debe. que hacerlo, tenemos que hacerlo. Nincanca Atlo. Aquí está el agua. Aquí está Nincanca. Nicanca. 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 Y todo esto pues me hace falta. Esa frase que escuchaba yo mucho de niño y que dice Iscanqueman. Híjole, no sé, ¿no que me notomí? No, que náhuatl, ¿no es? Yo escuchaba muchas ¿Iscan? palabras. Iscan. Iscan, quema. ¿A qué vas aquí? Iscan, te veo aquí, alguna cosa así sería. Sí, duran como 2 minutos las canciones porque son cortas, son de tralengua. Ya estamos de regreso aquí en su programa Voces de la Cultura. Nuevamente empezando el año y empezando con todo. Hubiésemos querido tener el programa anteriormente, pero por causas de fuerza mayor no tuvimos, pero ya estamos aquí para que no se pierdan cada domingo su programa Voces de la Cultura a partir de la 1 de la tarde. Recuerden, cultivando sus sentidos, porque no solamente es el oído, sino también la vista y todo lo que puedan por ahí. Cultivando los oídos, cultura sonora y voces de la cultura. A partir de hoy ese va a ser también nuestro eslogan, cultivando nuestros sentidos. Porque al final de cuentas ese es el propósito, aprender a través de diferentes formas, ya sea escuchando, viendo, escribiendo también, ¿no? ¿Por qué no? Sentir el tiempo, por ejemplo, ahorita como decía Monse, en este tiempo todavía sentimos el frío de esta época. Y vamos a empezar, el tema es bastante amplio, la verdad que cuando estábamos hablando del tiempo es bastante, porque empezar con la importancia que el ser humano le da a poder contabilizar el tiempo, y no solamente dentro de las sociedades agrícolas, sino incluso hoy en día podemos hablar que muchos de los cazadores recolectores ya empezaban a hacer contabilidad del tiempo a través de diferentes formas. Hoy sabemos que a través de las pinturas rupestres ahí iban recopilando estos datos, sobre todo que tenían que ver pues con el apareamiento de los animales, la época en que aparecían, porque pues no todo el tiempo estaban ahí, incluso la época de la recolección de los frutos. El ser humano tiene que empezar a adoptar formas en las cuales debe de ir registrando el tiempo. El tiempo está relacionado con la misma naturaleza, y ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, sobre todo porque hablar de la cultura mesoamericana, estamos hablando de una parte de nosotros, de nuestra identidad. Recuerden que pues al final de cuentas somos
una combinación de lo español y lo indígena. Y en este caso decidimos hablar un poquito de la cuenta mesoamericana, porque en muchas de nuestras comunidades de aquí de Calimaya y muchas de, por ejemplo, de Almoloya, que también tenemos aquí a nuestro maestro, llevan actividades relacionadas con estas contabilidades, pero que no muchas veces son conscientes de ellas. Es decir, muchas de las actividades, y ahorita las vamos a ir aquí desmenuzando, vamos a empezar a conocer un poquito de estas cuentas y cómo se relacionan incluso con las actividades religiosas, porque en sí muchas podemos encontrar incluso dentro de lo que es el calendario solar, que está relacionado por una parte con la parte agrícola, es decir, para conocer las fechas de cultivo, de siembra, de cosecha, de lluvias, pero también está relacionada con la parte de la religiosidad, es decir, los grupos mesoamericanos pues eran muy religiosos y a través de esta cuenta pues iban reflejando muchas de sus festividades. Vamos a empezar con una introducción que nos va a apoyar el maestro Gerardo para conocer un poquito de esta cuestión. Sí, bien, muy buenos días. Pues aquí en este día 15, ¿por qué? Día de Nuestra Señora de la Luz, patrona de los burócratas, de los desamparados, y protectora de los agiotistas o de los prestadores, porque tenemos que pagar en las quincenas. Bueno, para esta pequeña broma, vamos a hablar acerca de un poco del calendario, dónde surge, por qué surge y para qué. Bueno, los indicios de los primeros calendarios se tienen en la parte olmeca, en el mundo olmeca. Posiblemente ahí tiene que ver ese contexto, pero tiene que ver con dos temporalidades. Tiene que ver precisamente cuando se da el sedentarismo del hombre americano, pues tiene que ver precisamente en la observación no solamente de los frutos, sino también del espacio. Y ahí podemos encontrar la parte de las lunaciones. Y de ahí por eso el concepto de las deidades femeninas, que es muy importante, porque va relacionado con el calendario, va relacionado con el ciclo de la menstruación, de los 28 días. Entonces es una parte muy interesante, que en todas las culturas a nivel global se está presentando. Es lo que llaman simetría antropológica, que son varios valores que tienen distintas culturas. No es que hayan venido los pobladores de Alpha Centauri a enseñarnos, ¿no es cierto? O sea, es un conocimiento natural que se da. ¿Por qué? Por la observación de la luna, por el ciclo de 28 días, el cambio de la luna, el cambio de la luna llena, luna nueva, y de ahí esa parte que tiene que ver con la influencia sobre la naturaleza, el subir la creciente, o en este caso en la mar, el sentido de la menstruación, que cumple con esos 28 días, la parte de la fertilidad, la parte de la época propicia para sembrar, etcétera, etcétera. Son varios aspectos que la gente, o en este caso, que primero las mujeres, que son las que empiezan a descubrir esta parte de observación en el mundo prehispánico, en el mundo antiguo, considero yo que las mujeres son las primeras observadoras. ¿Por qué? Porque el hombre con la fuerza bruta va a cazar y no tiene tiempo para hacer actividades de recolección y actividades de observación. Posteriormente el hombre quita ese monopolio y es cuando surge el chamanismo, que es el sacerdote, pero antes del hombre es la mujer. Y ahí tiene una liga muy interesante. Por eso es la cuestión de la deidad femenina. ¿Por qué? Porque es la madre tierra. Pachamama, la Coatlicue, los ritos celtas de la mujer, de las brujas, que llaman el mundo católico, ¿no? Pero todo este contexto que va ligado al fenómeno de la observación y la medición del tiempo. Porque no es otra cosa el calendario que una inspiración en la vida del hombre. Y la vida del hombre está basado en el sentido de la naturaleza, en una observación. De ahí que en Teotihuacán podemos encontrar que el calendario, o en este caso lo que llaman el basamento o pirámide de Quetzalcóatl, de acuerdo a Alfredo López Austin, al parecer es un calendario que tenía 360 figuras del Zipacli, o en este caso de Quetzalcóatl, y que tiene que ver precisamente con esos días, con el ciclo de 360 días, que son el calendario agrícola. Y el calendario ritual, que tiene otra connotación, 260 días, pero que al final sumados hay un encuentro
cada atadura de los años. Cada ciclo de 52 años hay una unión de estos calendarios. Entonces es muy interesante cómo se van manejando estos ciclos. Y por este sentido, ¿no? De que Quetzalcóatl como patrono del tiempo, patrono del conocimiento, patrono de la cultura. ¿Por qué? Porque el Ejecatl, el Quetzalcóatl, es ese vientecillo que viene y que precede a la lluvia, a Tlaloc, al semen que va a penetrar a la tierra y que va a permitir, en este caso, el florecimiento, la fertilidad. Ese es el contexto del calendario de la vida del mundo en México prehispánico. Así es, ya por aquí el maestro nos da un breve explicación. Sí, así es, uno de los primeros elementos que encontramos es precisamente la cultura madre, siendo también pues los mixtecas, zapotecas, cada uno tenía su propia forma de medir el tiempo, ¿no, Monse? Sí, ahorita el que nos está hablando el maestro Gerardo, pues es una connotación mexica, ¿no? Sí, bueno, les hago una aclaración. Uh-huh. Este contexto del concepto mesoamericano es general. Uh-huh. En Mesoamérica no podemos hablar de núcleos distintos. El concepto calendárico es único. Se presenta o tiene distintas representaciones, pero el concepto del mundo del calendario de 360 más los 5 días bisiestos o la atadura de los años y el calendario de los 160 días es el mismo en toda Mesoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo cultural que se está manifestando y que viene desde los olmecas y que viene al centro de México a través de los distintos grupos que están migrando. Bueno, sí, por eso pregunto, porque, bueno, yo lo había leído y solo leí que, pues, se decía en maya y en náhuatl, ¿no? O sea, pero era la misma connotación. Entonces, por eso ahorita, pues sí me surge así como el aclararlo para que también la gente lo entienda, ¿no? Que todo es el mismo ciclo, pero lo llamaron de dos formas distintas porque uno está en maya y otro está en náhuatl. Pero pues es exactamente la misma cuenta de los días y de los años. Que incluso existían otro tipo de calendarios de acuerdo al conocimiento que cada cultura tenía, pero los principales que llegan hasta nosotros es uno, el calendario solar, que va a regir por un lado la parte religiosa y por otro lado la actividad agrícola, propiamente en el caso de aquí de Calimaya, de nuestras comunidades, que pues son agricultoras, sobre todo en pues gran parte de hoy en día ya se está perdiendo, pero gran parte durante mucho tiempo fueron agricultoras. Y por otro lado tenemos, como bien decía nuestro maestro, el Tonalpohualli, este calendario también religioso, que tiene otras connotaciones. Sin embargo, nos vamos a pegar un poquito al primero, que es del cual les vamos a hablar el día de hoy, y que tiene que ver con cómo se relaciona con los ciclos agrícolas, es decir, el conocimiento de estos movimientos y hasta cierto punto de cómo el hombre prehispánico va a poner de manifiesto a través incluso de sus diversas actividades religiosas, pues vamos a encontrar que en cada momento incluso van a tener diferentes festividades. Y me llamó mucho la atención algunas de ellas porque ahorita vamos a sacar a contexto. ¿Se acuerdan? No sé si en una de las caminatas con historia que hay en Santa María, les comentaba que esa festividad, el del 8 de septiembre, estaba como que fuera de contexto dentro de lo que eran las festividades. Ahorita vamos a ver el por qué. Posiblemente es una de las respuestas que podemos dar. Una de ellas. Otra de las, en uno de los programas, me parece que es de Paranormal, el que sale los días viernes, que hablaba sobre una de las festividades aquí en lo que es parte del Matlacinco, que es la festividad de San Bartolo Apóstol, en agosto, y que tiene que ver, no sé si recuerdan que hablaban de que hay una tradición oral donde se dice que el perro o el diablo sale y mea las hierbas, la hierba. Ahorita vamos a también hablar un poquito de eso, porque tiene que ver también con el calendario. Sin embargo,
hay varios elementos dentro de este calendario, y sobre todo que a lo largo del año no tiene la misma función que el calendario gregoriano al cual nosotros pues estamos apegados. Sí, hay varias cuestiones de reminiscencias, y sobre todo de cuestiones otomianas, ¿no? Por ejemplo, el 3 de mayo, que es un día fundamental, la bendición de las cruces, la bendición de las milpas. Tenemos, por ejemplo, el 15 de agosto, el día de la Virgen la Virgen es del Carmen, si no me equivoco, el 15 de agosto, no es de septiembre, Asunción, ¿no? De la Asunción de María. La Asunción de María, que está relacionado en el Valle de Toluca, con la cuestión del maíz tierno, y que es una connotación para los nahuas, era una aberración que el indígena, bueno, que el poblador del Valle de Toluca se comiera el maíz crudo, porque finalmente no obedecía al ciclo agrícola, no obedecía al calendario, donde tenía que madurar el maíz, morir, secarse y enterrarlo para que nuevamente cumpliera el ciclo de la vida y pudiese surgir nuevamente el fruto. Entonces ahí se veía interrumpido por estos grupos otomianos, estos cuacuatas, estos salvajes, que les llamaban así los nahuas en una traducción, pues porque se comían el maíz tierno. Y es una costumbre que hoy en día nos encantan los esquites, que es maíz tierno, que nos encantan los elotes, que es maíz tierno, y que es una tradición propiamente del Valle de Toluca. Somos una aberración comiendo maíz tierno. Sí, también hay que tomar en cuenta que mucho de las festividades o el cómo se dividían estas veintenas, pues va al sentido religioso, ¿no? Así nuestros antepasados se llevan mucho por la religiosidad, entonces mucho de esta cuenta también encaja por eso con las fiestas, ¿no? Porque va relacionado a la religiosidad y al cómo para cada veintena tenían a una deidad que servirle, y también un tipo de festividad, ¿no? Porque no es lo mismo que festejaran, como dice Gerardo, al maíz tierno o al fin de la cosecha, ¿no? O sea, ya veían otra divinidad, veían otra manera. Había festividades en las que participaban solo niños o toda la familia, o solo los guerreros o la gente que se dedicaba a la producción del hogar. Entonces hay que también tomar en cuenta que estas festividades pues son muy relevantes en este calendario. Así es, y ahorita vamos a conocer algunas de ellas, las más significantes, porque prácticamente el Xompowali constaba de 18 meses, aquí viene 18 meses, de cada uno de 20 días, a diferencia del Tonalpowali, que es muy diferente. Cada una de estas festividades incluso tiene una dedicación a un dios tutelar, incluso se hacía de diferente manera. Pero eso lo vamos a comentar ahorita, regresando de esta segunda pausa musical, y regresamos para empezar a comentar algunas de estas actividades que se llevaban en cada uno de estos meses relacionados con la actividad agrícola. No se despeguen de Cultura Sonora, somos diversidad. La H se pronuncia como J, como J aspirada. A ver, ¿como cuál palabra? Xompowali. ¿Cuál es la que se pronuncia H? La H se pronuncia como J aspirada. Xompowali. Ahí está. Y en este caso también en el maya, ajá, es un poco así como hablan los yucatecos, el pop. Camcu. Ahí está, nos hacen falta clases. El acento viene desde allá, por eso yo me voy a Yucatán, madre. Sí, también, un poquito, yo di clases de cultura maya, entonces manejo un poco la pronunciación del maya. Definitivamente necesitamos clases de lingüística en nuestras lenguas madre. Ahí el hab, que se pronuncia, en lugar de hab, sería la palabra hab. Por ejemplo, otro nombre, una ciudad, Ekbalam, es el jaguar negro. Calakmul.
es la pronunciación que tenemos que hacer. Sí, yo tenía un gatito. No, yo siempre he dicho que tengo No, más sí. de español que de inglés, porque la pronunciación no se me Yo tenía da. un gatito que era como un jaguar. Puro chiste, aquí O sea, andamos. se parecía como un jaguarcito porque estaba así jaspeadito, rellenito. Y conocí una amiga del sur, del país, y me decía, yo me imagino que me decía, no, le mando una foto, le digo, mira, estoy aquí con mi gato. Dice, ese gato es un balam. Un jaguar, una pantera negra. Dice, ese gato es un balam. Dice, así los gatos que se parecen a tu gato aquí, si así les decimos balam. Dice, porque tienen esa forma. Es el jaguar o la pantera negra. Entonces, bueno, también una vez uno de los del balam, ekbalam, es la pantera negra. Entonces es el jaguar negro y el balam es el jaguar. Aquí en Mesoamérica es el ocelot o el tecuani, el devorador de hombres. De ahí la danza del tecuani que El hemos tecuani, sí, comentado. claro. Y Guerrero, la danza de los jaguares también. O Porque sea, aquí pero existían, en esta zona. en esta algunos- pero Gato Montés. Es que sí, pero es que es una zona de paso también, ¿no? Entre el Valle de Toluca y la zona de Tierra Caliente. por ejemplo en Jajalpa a los tecuani le dicen a los lobos. Ah, pues es que ahí ya Sí. es una deformación. Sí, porque ellos tienen una danza que se llama de los tecuanis O del jaguar. o del jaguar, Sí. pero popularmente ahí en el pueblo se conoce como también la danza de los lobos. Porque no tenemos el tecuani, no tenemos el devorador del jaguar. Hay que recordar que el jaguar es de la sierra de la Tierra Caliente, es de la zona de la selva. Entonces, en esta parte fría, posiblemente el que hubo el gato montés y lo que es el puma, el mixto. Entonces, todo en este concepto de felinos es más ritual. El tecuani, el devorador de hombres, es un concepto ritual, pero que viene de las reminiscencias olmecas. Entonces, hay una tradición olmeca maya que permea al Valle de México con la migración y que trae precisamente el calendario y trae precisamente la observación para el cultivo. Entonces es todo este fenómeno olmeca que viene a partir de los grupos chicalancas, de los grupos olmecas, que se posesionan en el Valle de México y que van a conformar el núcleo de la cultura en el preclásico, y que en el clásico ya con Teotihuacán se van a reafirmar, y por eso ese concepto del jaguar constantemente. Ya estamos de regreso aquí en su programa Cultura Sonora. Somos Diversidad, Voces de la Cultura, su programa dominical, donde pues tratamos de presentarles diferentes temáticas. Hoy estamos hablando sobre el calendario agrícola y precisamente el maestro, como siempre, ya no le quise reclamar, pero se me adelantó el dato, dio el dato duro. Vamos a empezar a desmenuzar la información. Bueno, ya nos había adelantado que precisamente el calendario agrícola solar se divide en dos, o más bien en tres, son los grandes grupos en los cuales se dividen sobre todo las fiestas. El primero, que refiere al ciclo de la estación seca y la petición de lluvias. Esta última incluye los sacrificios de los niños en honor a Tlaloc. Es decir, la primera fase de fiestas relacionadas con la agricultura tiene que ver con la época de secas, pero también la petición de lluvias para el próximo ciclo agrícola. La segunda es las fiestas de la siembra propiamente dichas y los ritos de la estación de lluvias para que madure la planta. Es decir, primero se piden las lluvias para lo que es preparar la tierra para la siembra, es decir, que haya humedad, como comúnmente le decimos en los lugares donde se siembra, en las milpas, que exista humedad, para que haya un florecimiento de la semilla. Y posteriormente, pues también se va a ver ritos relacionados, pero ahora ya con el agua, pero para que se desarrolle la planta. Y en un tercer momento, la cosecha y el cultivo, y el culto a los cerros, por supuesto, que también viene encaminado dentro de estos tres grupos de fiestas relacionados con el ciclo agrícola. Ahora bien, dentro de estos tres grupos, los primeros que vamos a encontrar van a ser el primero por aquí que nos señala, le vamos a pedir por acá a nuestro amigo, el maestro Gerardo, que nos dé el nombre en náhuatl. Atl Cahualo. Esa es la primera veintena, y que tiene que ver con los ritos que estaban dedicados a los tlaloques. ¿Quiénes eran los tlaloques?
Pues bueno, los tlaloques son esos pequeños seres o duendecillos que conocemos en la cultura popular, que Aluche. son en los aluches, En algunas culturas, en los mayas, los aluches, que precisamente son esos tlaloques, son esos pequeños duendecillos que colaboran a regar el vergel, el tlalocan, precisamente, y pues bueno, de ahí el nombre de Atl Cahualo, Atl agua, Cahualo regar, o en este caso embellecer, enverdecer, alguna cosa así, que tiene que ver precisamente con irrigar. Precisamente para esto venía el sacrificio de codornices, decapitar codornices y dejar caer la sangre a la tierra. Y pues bueno, tú si quieres hablar ya de los sacrificios de los niños, ¿cómo lo compartimos? ¿Hablas o te lo explico? Lo vamos compartiendo. Bueno, en esta cuestión, ¿qué te parece a ti sacrificar niños? ¿O por qué crees que ha hecho? Hacían 4. Sí, pues como hace un rato les platicaba un poquito, era la participación de la comunidad, ¿no? O sea, pues en esta época podríamos decir que es algo bárbaro, pero la cultura que ellos tenían era pues algo que daban para los demás, ¿no? El sacrificar un hijo, o sea, no era así como bárbaro como yo lo pudiera ver en este momento, ¿no? Si me dijeran sacrifica a tu hijo, para mí sería algo bárbaro, pero hay que recordar que pues la cultura no era la misma, no tenían la misma ideología, entonces para ellos pues hasta que su hijo o su hija, ¿no? Porque también se sacrificaban doncellas. Entonces, pues tenía cierta, pues no sé, insistencia dentro de todos, ¿no? Mi hija es la que se sacrificó para que todo esto siga funcionando, sigamos teniendo los beneficios de los dioses y de la tierra. Entonces, pues para mí en esa época, pues cabe, ¿no? Pero sí, en esta ya lo vería como algo bárbaro. Recordar que incluso muchos de los términos que hoy utilizamos, por ejemplo, eso de sacrificio, son términos que incluso pues no se tenían como tal dentro del contexto mesoamericano, sino que más bien, sobre todo esto dedicado al dios Tlaloc, que es el dador de la vida, en este caso a través del agua. Sus tlaloques eran quienes les ayudaban, como ya bien nos dice el maestro Gerardo, a poder irrigar los campos. Pero en esta veintena es donde se sacrifican a los niños. Les comento un poquito. El sacrificio del niño tiene que ver, no un niño normal, sino es un niño enfermizo y llorón. ¿Por qué? Porque es el niño que está emitiendo el agua. ¿Qué quieres? Sacrificio para tener agua. ¿A quién tienes que sacrificar? ¿A un niño sano o a un niño enfermizo que está llorando todo el tiempo y que está produciendo esas lágrimas, que es el agua salada, el agua del mar? El agua que se evapora y que se convierte en lluvia y que da la fertilidad. Número 2, niños con 2 remolinos. ¿Por qué? Porque el remolino es el viento, el que viene con el Hécatl. Y quien tiene 2 remolinos debe haber sido sacrificado. Yo no me hubiera salvado, tengo 2 remolinos. Por eso dicen que los niños que tienen 2 remolinos son unos hijos de Dios. ¿Por cuál? De Dios, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene esos 2 remolinos. Entonces, en ese contexto, es esa tradición de que son entes que están preparados, que están destinados para el dios Tlaloc, aunado de que es un control de calidad de la población. ¿Por qué? Porque si tienes niños enfermos, no te sirven en una sociedad con una demanda constante y de trabajo constante, de tributo. Entonces, por tanto, ¿qué tienes que tener? A los mejores grupos, a los mejores individuos que estén ligados para para tener una población sana. Entonces, es un control de natalidad y una selección natural, el sacrificio, que inconscientemente se maneja, pero está ligado a un concepto, a una cosmovisión. Bueno, no sé si sea la misma veintena, pero te digo que el año pasado hicimos unas cápsulas dedicadas a la Candelaria. Entonces, en estas cápsulas, pues venía este sacrificio a los niños, que pues se asocia con la festividad de llevar a los niños al templo, ¿no? Entonces, pues ahí decía un poquito que eran 4, que eran para Tlaloc, que se llevaban a un templo dedicado a Tlaloc, y eran 4 niños los que
se sacrificaban, ¿no? Después de eso, pues se comía los tamales, tortillas, lo que conocemos como tlaxcales, y se juntaba la gente pues para la festividad. Pero no sé si sea en esta veintena o... Posiblemente, no recuerdo exactamente, desconozco, esta parte no la he estudiado, cuando se hacen los sacrificios, pero tiene que ver los 4 niños con los 4 puntos cardinales, que precisamente es ese contexto, la flor cuatripétala, que se maneja desde Teotihuacán, tiene que ver con los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, poniente. Y hay que recordar que en el sur es el lugar del Tlalocan, el lugar del vergel, el lugar verde, y estamos hablando que en febrero es la presentación en el templo, pues bueno, que tiene que ver precisamente con ese sacrificio, se hace una adaptación, se hace un sincretismo religioso, precisamente para cumplir con esos ritos. Y hay que recordar que estamos en etapa de seca, en febrero. ¿Por qué? Porque es la época que tiene que ver con el norte, tiene que ver con lo frío, tiene que ver con el hielo, con las heladas. Entonces, para acabar con ello, pues entonces hay que dar un sacrificio. Hay que dar un sacrificio, y es uno de estos niños que van a los 4 puntos cardinales. Y que muchos de estos temas pues son temas de investigación, al final de cuentas, que son temas locales y que están relacionados con algo de la vida cotidiana, como bien dice Monse. Hay veces que los evangelizadores, al encontrar todas estas formas de comportamiento, incluso de los naturales, pues trataban, como bien dice el maestro, de adaptar muchas de las festividades religiosas católicas a lo que venían desarrollando. Sin lugar a duda, posiblemente, como bien nos dice, sí está relacionado con ello. El segundo, por aquí, que va del 18 de marzo al 6 de abril, y que prácticamente aquí está relacionado ya con el preparar el terreno para lo que es el cultivo, asociado con Xipetotec. Los ritos consistían principalmente en sacrificio de prisioneros de guerra. Este dios Xipetotec pues tiene ciertas características, y a esta veintena se le denomina, por acá con nuestro gran amigo, ¿dónde está la segunda? Tlacaxipehualistli. Tlacaxipehualistli. Pero hay otra connotación. ¿Por qué? Porque Xipetotec tiene que ver con el cambio de piel, es el desollado. Así es. Es el cambio de piel precisamente de lo que puede ser lo verde a lo seco, o lo seco a lo verde. ¿Por qué? Porque, y ahí tiene que ver con la necesidad del desollado, ¿no? Como yo sacrifico a mi hijo, ¿no? O sacrifico a mi hijo de un placer. Pregúntenle al señor de Culhuacán, ¿no? Cuando ve a su hija desollada que piensa que está danzando, cuando ve que está desollada y que la tiene su piel un sacerdote, pues entonces corretean a los mexicas y les rompen su mandarina en gajos, ¿no? Y los corren de la zona que les dieron para que habitaran. Entonces no era muy aceptado por todo el mundo, sino lo veían como ritos de barbarie para, por ejemplo... Bueno, pero es que en esa historia la habían pedido como en mano, ¿no? Sí, se pide. Entonces la piden como, bueno, la otorga. La otorga, y él piensa que va a haber pues una boda o algo así. Llega y la encuentra desollada. Pero es que el Cihuacoatl, el sacerdote, es el que ocupa ese lugar, porque también hay una homosexualidad ritual en ese contexto del mundo mesoamericano. Y de ahí que don Fray Bernardino de Sahagún habla de los papas putos, que son estas Cihuacoatl, el Cihuacoatl que ocupa ese concepto de sacerdote, que tiene esa dualidad hombre-mujer. Y que lo podemos ver con los muxias en Oaxaca, ¿no? Que son los hijos mayores que ocupan el papel de la mujer. Cuando no hay mujeres, ocupan ese papel femenino. No sé, los mayores o los menores, no recuerdo exactamente. Adilson. Los menores. ¿Los menores? Los mayores, entonces. Los que ayudan a la mamá, no dice. Sí, nos ayudan en todas las actividades del hogar y del trabajo, ¿no? Entonces... La mujer es la que hace las funciones públicas, ¿no? ¿Ah? Y vean cómo entonces el papel... Vean el papel que adquiere el hombre, independientemente de que hoy se tiene otras connotaciones, pero dentro del mundo prehispánico cumplió esta cuestión. Vamos a ir un poquito rápido, porque son muchas festividades, son en sí 18. Por ejemplo, dentro de las más destacadas, pues es esta de Xipetotec, pero también recordar que, por ejemplo, hay otra la de que va del 7 al 26 de abril, Tozotontli,
que se dedicaba principalmente a Coatlicue, se celebran las cosechas y la abundancia de maíz. Aquí vamos a decir, bueno, pero ¿por qué cosechas de maíz? Por ejemplo, aquí en lo que es Calimaya, en esta parte, hay gente que siembra en febrero y empiezan las cosechas en estos meses, sobre todo el chícharo, el haba, algunos cultivos que son de poco tiempo, de 4 meses, entonces empiezan a ver los primeros frutos de esta cuestión. Otra de las festividades por ahí... ¿Me haces una anotación? Ajá. Tontli parece que es pequeño, es diminutivo. Toson posiblemente se refiere a los maicitos, a un maicito, un maíz especial, o en este caso cuando se cosecha en abril, posiblemente lo que resta, lo que queda, o que conocemos como titichar, es lo que se va a recolectar. Sí, esta actividad de titichar que en muchos lugares de aquí de Calimaya se hace, que es recoger todavía los restos que quedaron de la cosecha anterior, y que muchas veces había gente que de esa se alimentaba, ¿no? Que hoy pues ya prácticamente no, sin embargo queda, porque al utilizar la maquinaria, los tractores, anteriormente pues no había mucho, pero hoy en sí queda. La siguiente festividad va la siguiente veintena va del 27 de abril al 16 de mayo. Y esta es una de las grandes festividades. ¿Por qué lo digo? Porque son los ritos que estaban esencialmente dedicados al maíz en sí, por intermediario de Chicomecoatl, y una de las diosas del maíz, y Sinteotl, que era otra deidad del maíz, y que eran las peticiones sobre todo abundantes de agua para el desarrollo del maíz. Sí, aquí tenemos viendo precisamente gran Tozontli, es ese, 16 de abril. Sí. Ajá. Tiene que ver con Sinteo del dios del maíz. Para el caso del Valle de Toluca tenemos otra dualidad que tiene que ver, no precisamente con el dios del maíz, pero con Jilotepec, Xilot, el jilote, pero que ya sería para época más tardía. Pero sí, efectivamente, pues la parte de Chicomecoatl, la serpiente, 8 serpientes, 7 serpientes, no recuerdo, Chicome, creo que 7 serpientes, y Sinteotl como deidad del maíz, que van ligadas precisamente a ese concepto de crecimiento, de desarrollo. Entonces, pues tendríamos que ver, sí son 7, ¿no? 7, Chicome. Entonces, son esos aspectos interesantes que van ligados y que a fin de cuentas tiene que ver con ese ciclo de la siembra. Primero estaríamos hablando de marzo, que sería el 3 de febrero, abril, que tiene que ver también con los ritos en la actualidad que se tiene que sembrar antes de Semana Santa, y ya hablar de ese concepto de poner el maíz, de enterrar el maíz para que dé fruto, para que nazca. Así, y que en el caso del Valle del Matlacinco, lo que es que esta parte de Toluca, donde nos dedicamos a la actividad agrícola, pues muchas de la actividad agrícola relacionada con la siembra, pues se da durante los meses que va de marzo a abril, y en algunos lugares, sobre todo ahora que ya se cultiva en lo que conocemos como el ejido, pues incluso va más antes, en la parte de febrero, marzo. Siguiente, nos va a apoyar Monse. Sería la veintena 5, que es Tostral, que va del 17 de mayo al 5 de junio. Esta fiesta estaba dedicada primordialmente a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Así es. Si vemos, sobre todo la parte de mayo, el 3 de mayo es muy característico en la zona y en muchas otras, donde parte de las actividades sobre todo se fusionan con la cuestión religiosa, ¿no, Monse? Pero el 3 de mayo entraría en la veintena anterior, ¿no? En el Así es, así. Ajá. Y que es importante, pero ¿por qué? ¿Tú te acuerdas que lo comentamos en algún momento, no? Pues, el Día de la Cruz. Pues igual se va a pedir el favor, ¿no? Porque mucha gente, bueno, aquí ya casi no se hace, pero aquí se hacía el recorrido al volcán con la cruz, y para la bendición se hacía allá, ¿no? Actualmente pues lo único que se va pues es a la Cruz de Ocote, que es el camino para San Marcos, y pues ahí se edificó un templo. Y antes, yo me acuerdo cuando era niña, no había nada más era como un montón de tierra, y ahí había un árbol, y ahí pusieron una Cruz de Ocote. Por eso se le llamaba la Cruz de Ocote. Y ¿cómo se llaman? Es como piñitas los que da
este árbol que son como piñas que se ocupan en la Navidad. Ujú. Con esas piñas había muchas ahí. Entonces la gente pues hasta las traía y todo para su casa porque pues era lo que la cruz el árbol estaba dando. Me imagino que esa era una de las mojoneras, ¿no? De los límites del pueblo. No, está entre el camino de Calimaya y San Marcos. Ah, pero está entre el camino, entonces Sí. es una de las mojoneras que tiene que ver con los límites territoriales, y aunado con esto también podemos entender que no sé si se bajaba agua aquí y se bañaba las cruces. No, solo se iba y se bendecía y no se traía agua, porque yo me acuerdo que mi abuelita nos platicaba que cuando iban al volcán, o sea, iban y bendecían para que lloviera, pero estaba así como prohibido que tú te trajeras agua o algo de allá. Porque en la otra parte del Valle de Toluca, en la parte poniente, lo que es Tlalcilalcalpan, se llevaba agua del volcán para bañar la cruz, para bañar la cruz de la misión que fue instaurada con los jesuitas, y se bañaba la cruz para que hubiera agua en toda la comunidad, ya que pues es una gran vasija, llevar el agua de la gran vasija que es el Chinantecas hacia las cruces, eso significaba que era un buen año para el cultivo y que tendría que ver con la relación de Tozontli, que es sembrar, regar para que el fruto germine. Yo la verdad desconozco si bañaban la cruz, pero lo único que sí sé es que no traían agua. O sea, igual la bendecían allá con el agua de allá arriba, pero no traían más agua porque mi abuelita decía que si alguien se atrevía a traer agua, tenía que regresar esa persona solita caminando a llevar el agua, porque entonces se venían muchos diluvios y había agua en exceso que iba a acabar con todo. Que incluso también dentro del anecdotario se cuenta que durante este periodo también hay veces tiempo de secas. Entonces también se subía al volcán a mover las aguas, que ya en algún momento lo hemos comentado, para que se dé la temporada de lluvias que el maíz ya está necesitando, porque para este tiempo ya en algunos lugares el maíz prácticamente está dentro de lo que le conocemos como fuera del surco, o un tamaño aproximado de entre 5 o 7 centímetros, y que ya está necesitando el agua para poderse desarrollar. Entonces, también dentro de estas peticiones pues entra, dentro de estas festividades, pues los ritos relacionados con el subir a los cerros a la petición del agua. En algunos lugares ya vimos que no, aunque seamos matlacincas o cultura de Matlacinca, no siempre van a ser los mismos patrones culturales en un lugar que en otro. Entonces, para que lo tomen en cuenta quienes nos están escuchando y que conozcan un poquito más o se acerquen más a conocer la historia de sus comunidades. La siguiente ventana, Monse, la 6. La 6, sí, es Etzalcoatlistli. Ajá. Es del 6 al 25 de junio. Esta entra solo en un solo mes. En su conjunto, las fiestas estaban dirigidas a la celebración de la abundancia. Entre ellas se retribuía a Tlaloc. Ahí está. Nuevamente seguimos con la petición de lluvias, sobre todo porque pues estamos dentro de lo que es el desarrollo de la agricultura, del maíz o de lo que se cultiva. Recordar que no solamente se cultivaba el maíz, sino también la calabaza, en todo lo que es esta parte, ¿no? Seguimos. Pero ahí déjame decirte que ahí viene otra connotación, ya no es tanto que vengan las lluvias, sino que se vayan controlando, porque si no el agua en exceso, vamos a ver que es el verano, y en verano es cuando comienzan las lluvias, y si llueve mucho se va a aguachinar. Así es. Y es cuando sufría peligro la Ciudad de México de inundarse. Entonces que se inundó. Que se inundaba, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Bueno, yo creo que entonces por eso está esta retribución a Tlaloc, ¿no? Ya muchas gracias por el agua, hasta ahí es suficiente, ¿no? No, que sea moderado, que sea moderado. Que incluso muchos hablamos de los veranigos o los días de verano, ¿no? Donde va una combinación de días de lluvia, pero también de días soleados que le permita a la planta poder desarrollarse, ¿no? Siguiente. Es Tecuihuitontli, que va del 26 de junio al 15 de julio. La fecha más importante estaba asociada a Huitztitocitlan, la diosa de la sal y de las aguas saladas. Ahí está lo que hace rato nos comentaba el maestro Gerardo. Sí, la fiesta de las aguas saladas. Hay que recordar dos conceptos. ¿Cómo es el líquido con el que nacen los bebés? Es la placenta. Está compuesto de agua salada.
Entonces tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la vida misma. Entonces esta deidad, precisamente la diosa de los mares, que tiene que ver con ese vientre que es el que está dando la vida. Entonces es el contexto del agua salada dentro de una mujer. Incluso también cuando van a hacer un bebé, es importante, las antiguas matronas lo que hacían para que se adelantara, o en este caso se procesara de manera adecuada el parto y no sufriera tanto la mujer, era bañarla con agua con sal. Esta práctica se le hizo a mi esposa cuando nació mi segunda hija, y pues bueno, aceleró o facilitó ese parto. Entonces hay una connotación que va ligada con el agua salada, con la fertilidad y con el nacimiento, y sobre todo pues esa madre tierra que está ligada a los eventos y a la naturaleza misma, al agua, al aire, al sol, al fuego y la tierra misma. Los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos, y que en algunos lugares va acompañada también de algunas hierbas propiamente de la zona, junto con, incluso en algunos lugares les llaman el baño de hierbas, ¿no? Que es antes y post. Ese es post, el baño de hierbas es posterior del parto, para que si hay restos de placenta lo arrojen, y que se toma y se baña para que sude la persona y arroje todas las toxinas que tienen y que se generan durante el parto. Ahí está, entonces los baños antes y pospartos, ¿no? Entonces es interesante conocer toda esta cuestión, porque muchas de las hierbas que incluso pues se dan de manera silvestres, por así decirlo, en nuestras comunidades, se utilizan para todas estas cuestiones. La siguiente veintena, estas son las más emocionantes, porque están relacionadas muy claramente con algunas de las festividades. ¿Así se dice? Sí, güey. Bueno, es la veintena 8, ¿nos puedes Güey, Tecuihuitl. Esta va del 16 de julio al 4 de agosto. Los ritos estaban dedicados principalmente a Xilonen y Xochipilli. Así es, por un lado la deidad del maíz tierno, Xilonen, y por el otro lado Xochipilli, también relacionada, son deidades femeninas. Así es, las plantas. Aquí va a ser interesante, porque dentro de este tiempo se van a empezar a desarrollar algunas de las plantas medicinales dentro de lo que es el campo. Y ahorita vamos a ver esta interesante, porque esta parte va a estar interesante. Entonces, estas son festividades, sobre todo porque en algunos lugares ya empieza el maíz tierno y empiezan las festividades relacionadas al maíz, los ritos relacionados al maíz, y que en algunas de nuestras comunidades ya se van a empezar a manifestar a través de los cultos, sobre todo a las imágenes relacionadas con la Virgen María. La siguiente veintena, por favor, Monse. Es Tlazochimaco, va del 5 al 24 de agosto. Las flores eran la principal componente de estas fiestas. Por la mañana las primicias de las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después el resto de los dioses. Efectivamente, este es un caso muy particular, sobre todo cuando les comentaba yo, porque se decía, estas festividades estaban relacionadas sobre todo con la festividad en honor a San Bartolomé Apóstol, porque se decía que se tenían que recoger antes las flores o las plantas medicinales antes de que las miara el perro, por obvias razones, porque posteriormente vamos a empezar a tener la época de secas. En muchos lugares se utilizan las flores como medicina, las plantas que no estén ni tan verdes, pero tampoco tan secas, ¿no? Entonces hay una recolección de hierbas que posteriormente van a ser utilizadas, y se tiene que saber el punto exacto en qué momento se tienen que recolectar. Ok, aquí en San Bartolito, Tlatelolco, que es la parte de aquí de Calimaya, hay una danza que se llama Las Floreras, y es originaria de ahí de San Bartolito. Entonces esto viene a complementar un poquito su danza y su festividad, porque también pues es en el mes de agosto. Incluso recordar que dentro de lo que es el contexto de la geografía del lugar,
encontramos a lo largo, sobre todo a mí me gusta mucho caminar en los meses de septiembre, octubre en los caminos, porque los caminos se llenan de colores, morado, amarillo, propiamente de las flores, pues ya prácticamente estamos en un periodo de secas, pero que se ven maravillosos los caminos con estas flores. Sí, aquí estaremos hablando de esta flor, que le llaman girasol o mirasol, silvestre, esta flor morada, que es una muy interesante, estos campos morados, estos campos amarillos que observas. Aquí yo creo que todavía es una época, que estamos hablando de agosto, una época todavía verde. Estaríamos hablando ya del cambio de temporalidad hasta octubre, que sería después del cordonazo de San Francisco, cuando cae la primera helada, y ahí podemos hablar de la época seca. Aquí estamos hablando todavía de una época verde, una época fuerte, por eso algunas deidades anteriores, meses anteriores, como Xochipilli, aquí estaríamos hablando de ese concepto de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, pues que tiene que ver con las flores, que tiene que ver precisamente con recolectar el néctar. Y pues también lo que se ha dejado a un lado es la abeja, ¿no? Que para el mundo maya es muy importante la miel. Aquí se manejaba el aguamiel, pero la miel es una parte fundamental y que hoy en día pues tenemos esa parte de extinción de la abeja, desafortunadamente. Y pues el día que se acabe la abeja nos acabamos todos, porque es finalmente quien poliniza las distintas plantas. Que incluso yo les había comentado que en algunas de nuestras comunidades van variando las festividades y junto con ello la manifestación de los ritos o tradiciones. Y recuerdo que les había comentado en algún momento que en Santa María se utilizaba el Día de las Cañas el 15 de agosto, que es decir, que se iban a recolectar prácticamente y se llevaban al templo a bendecir, ¿no? Entonces ahí está presente las diosas relacionadas con el maíz. La siguiente veintena es la número 10 y es Xocohuetzin. Del 25 de agosto al 13 de septiembre se derribaba el tronco que había sido colocado en el templo mayor en la veintena anterior. Se ayunaba durante 3 días en honor a los muertos y el día de la fiesta todos subían a los techos de sus casas y llamaban a sus muertos. Entonces, recordar que en algunos lugares incluso estas cuestiones relacionadas con los muertos empieza no necesariamente en noviembre, sino incluso en algunos en octubre, en algunos en septiembre, ¿no? No necesariamente como lo Aquí podría entrar la fiesta de Chantolo, ¿cómo es eso? Desconozco cuál es la de Chantolo, pero lo de Xocotl tiene que ver con lo amargo. Tiene que ver con las cosas ácidas, las cosas posiblemente que tengan que ver con lo que se echa a perder, posiblemente tenga que ver. De Chantolo parece que va ligado a un santo o va ligado a no sé, no lo desconozco. Son los ritos previos al Día de Muertos. Es como hacen como mes y medio de festividades previos al Día de Muertos. Posiblemente. Sí, va dentro de la Huasteca. En la Huasteca es una festividad que se lleva a cabo mes y medio antes del Día de los Muertos y inauguran y empiezan y todo ese tiempo hacen esta fiesta de Chantol. Van cubierto con danzas, con ritos, ceremonias. ¿Alguna bebida amarga? ¿Alguna bebida apestosa que tomen? No sabría. Que viene de ahí Xocotl. ¿Alguna bebida ácida, así apestosa, de mal olor? ¿Hacia esa zona de la Huasteca? No. Porque tiene que ver con el Xocotl, con el amargo, de ahí el choconostle, que es la tuna amarga. Entonces tiene que ver con lo amargo, con lo seco, lo que previene para lo seco. Porque yo digo eso que dices, pero para Tejupilco. ¿Para Tejupilco? Donde se acostumbran los tamales lejos. Ajá, sí. Donde se hace panagrio, bebidas así. La fina de limón, que es la agria. Sí. Ahí está. Algunas reminiscencias están presentes, sin embargo, que dentro del calendario solar, pues se van manifestando estos eventos como parte de los festejos, ¿no? Y que hoy, pues, en algunos lugares todavía se da, pero todavía se desconoce el porqué. Y en algunos lugares, como bien dice Monse, en la Huasteca es más presente,
Recordar que va variando de acuerdo a la zona, de acuerdo al lugar, pero que todavía se manifiestan estas formas de celebración. Vamos con una de las que más me impactó y que por ahí les voy a comentar, y que está relacionado con nuestra caminata con la historia. ¿Se acuerdan lo que les comenté cuando festeja la festividad del 8 de septiembre en Santa María de Trinitas? Ochpanistli. Ochpanistli, así es. Esta va del 14 de septiembre al 3 de octubre. Es posible que en un principio Ochpanistli fuera la primera veintena del año. Así lo indican las diosas a las que están dedicadas las fiestas y las características de los ritos que se llevan a cabo. Los ritos de Ochpanistli estaban esencialmente dedicados a las deidades de la tierra, el maíz y el agua. Tras 8 días de ayuno y penitencia, se sacrificaba a una esclava que personificaba a Tlatonan, nuestra madre del agua. Se rompía el ayuno y solo se podían comer tortillas, tomates y sal. Al día siguiente se sacrificaba una muchacha de unos 12 o 13 años, que representaba a la diosa del maíz, Chicomecoatl, 7 serpientes. Ahí está. Yo les comentaba en la caminata, en la explicación, que esa festividad, sobre todo en esa zona, como que no estaba muy relacionado o que estaba fuera de contexto. ¿Por qué? Porque la imagen relacionada a la patrona de ahí de Santa María, pues es una infanta, como lo vimos en la caminata, y que no estaba relacionado, rompía, dado que nada tenía que ver con el ciclo normal del maíz. La infantita. Así es. Entonces, esta festividad se supone que podría ser, se dice que pudo haber sido la primera veintena, es decir, donde posteriormente apenas encontramos estos elementos donde el maíz se va a cultivar, y que tiene que ver con la preparación incluso de las deidades del maíz, de la tierra y del agua. 3 elementos importantes. Entonces, de esto podemos decir que posiblemente esto está relacionado con algunas de las deidades. Recordar que Santa María, incluso en su definición, pues es un lugar de sauces o sauce, es decir, donde hubo agua. Los sauces normalmente se encuentran dentro de esos lugares, y que está relacionado con esto. Bueno, pero la festividad entraría en la veintena anterior, ¿no? Porque esta empieza del 14 de septiembre y la festividad es el 9. Pero aquí tenemos una cuestión que es el sincretismo. Hay que recordar que las cosas se adaptan. Ya en la época colonial, lo más cercano, lo que te puede reflejar un concepto de festividad, no necesariamente tiene que casar en la fecha, sino puede ser días antes, días después, porque esa parte del sincretismo. ¿Cómo puedes tú ocuparlo? El caso del rito de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la festividad Tonantzin, nuestra venerable madre, que es el 12 de diciembre, curiosamente cuando se aparece, que tiene que ver con la cuestión del solsticio y que tiene que ver con la cuestión del cambio de temporalidad, de lo seco. Y es el culto a Tonantzin Guadalupe. Y es muy interesante cómo hasta el 21, pero lo corres al 12, que tiene que ver con el motivo, con el pretexto de la aparición. Entonces, es esa movilidad que se tiene en ese sincretismo. Y que muchas de las fiestas se adaptaron, y que en el caso de los naturales o los indígenas fueron de alguna u otra forma tratando de recuperar sus costumbres, sus tradiciones a través de este sincretismo religioso, y que se va a ir manifestando. Sin embargo, a veces la inconsciencia o a veces la falta de conocer todas estas temáticas no nos lleva a poder entender bien el por qué festejamos, por ejemplo, en Santa María, pues una infantita, y que está relacionada, por ejemplo, con el cultivo, cuando debería de ser ya todavía en algún momento relacionado con, en este caso, con Xilonen, o la deidad propiamente ya del maíz seco próximo a. Esta es una cuestión interesante. Esta es lo que me llama mucho la atención, que esta festividad se dice que posiblemente era en un principio la primera veintena. Entonces, ¿dónde apenas empezamos? Ahí está. La siguiente es la veintena 12, que es Teotleco. Es del 4 al 23 de octubre. Los ritos principales se enfocaban en 2 aspectos: la llegada de los dioses a la tierra y la celebración de Huehueteotl, dios Vejo, dios del fuego terrestre.
Así es. Ahí estoy viendo varias cuestiones. Por ejemplo, es cuando la tierra se empieza a agrietar por las heladas. Habíamos dicho, el 4 de octubre la helada. Es cuando las plantas se empiezan a secar. Es el cambio de temporalidad. Es el cambio, es donde se previene el invierno del hombre. En este caso la vejez. Así igual, el cambio de la tierra, el secarse, es hablar de esa deidad, de Huehuetenango, del dios viejo, el dios del fuego, del conocimiento. Entonces tiene que ver con varios contextos, con el cambio de temporalidad, e incluso yo pensaría también en Xipetotec, porque es precisamente cuando cambia la piel, cuando la piel se está secando, y tiene que ver con esa temporalidad. Aquí es importante que son deidades múltiples, y que finalmente hay dualidades y hay conceptos que van ligados a esas deidades, y no necesariamente tiene que ser una fija, sino son varios elementos conceptuales que se van fusionando, y es lo que habla Alfredo López Austin, de la fusión y la fisión. Se van fusionando elementos prehispánicos, católicos, y explotan una nueva religión, que es la que hoy practicamos los mexicanos, que es con ese sincretismo, con esos elementos de tradición que tenemos del mundo antiguo y del mundo moderno. Así es. Monse, por ahí, La ¿qué más tenemos? Veintena 13, Tepehuitl, del 24 de octubre al 12 de noviembre. Las fiestas estaban asociadas principalmente a los tlatloques, a los que se festejaba en su aspecto de cerros, pues se creía que en ellos se almacenaban las aguas. Aquí es lo que hace rato el maestro nos decía. El tlaloque en este caso ya no va a ser para la petición de las aguas, sino para detenerlas. Es decir, que en este caso, los cerros, como los donde se almacena el agua, se va a pedir pues que pare el agua. En esta época donde precisamente estamos en algunos lugares en época de cosecha, hay peticiones a través de diferentes festejos, ceremonias, para que se pare el agua. Sí, ahí es ese precisamente el concepto de almacenamiento del agua, que tiene que ver con esos tlatoques. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo pues es precisamente cuidar, y esa agua, 24 de octubre a 12 de noviembre, es precisamente cuando se cierran los cielos, cuando termina el periodo de huracanes. Entonces, por tanto, es ese sentido de cuidar las aguas, porque ya viene el periodo de secas. Entonces, hay ese sentido de que ya absorbieron el agua, esos cerros, esas grandes vasijas que están volteadas, que tienen un hoyo arriba, y que van a verter sus aguas en el tiempo de secas, o que están vertiendo sus aguas en el valle de Toluca. Entonces, veamos al Nevado de Toluca como una gran vasija. Yo siempre se los decía a mis alumnos, es como si tuviéramos esta botella, ¿me lo permites? Sí. Una botella de agua, que la destapáramos y la vertiéramos. El agua está cayendo en la parte de arriba, fue literal, se vierte el agua, cae de la lluvia, se almacena y posteriormente va saliendo, y va a nutrir al valle, al Chinahuapan, a toda esta parte del Matlatzinco, precisamente de agua, porque eso es el Nevado de Toluca, una gran vasija que va a cumplir esa función. En la parte cuando está arriba tiene que ver con Tlaloc, por eso toda esa cuestión de ofrendas hacia Tlaloc, porque está almacenando el agua. Y cuando sale el agua, tiene que ver con la mujer, con la Chalchitlicue, que sería, en este caso, la diosa femenina del agua, que es la patrona de los ríos, de las lagunas, de los mares, y de todo este concepto. Y es en la simbiosis que da vida, muerte, que da nacimiento a la fertilidad, entre otras cosas. Sobre todo, esta explicación que nos da, nuevamente, maestro. Estaremos viendo aquí en este concepto de una gran vasija, ya no se cae el agua, llueve, cae el agua dentro de lo que sería la vasija, y esto sería la parte del Chignahuapan, el río Lerma. El río Lerma, que va a nutrir de agua todo el valle de Toluca, tanto en sus ramales como en la parte principal, y que vamos a ver las lagunas de Chignahuapan, que están en Almoloya del Río, y toda la parte de la zona lacustre que va al poniente, lo que es Almoloya de Juárez, todos los ojos de agua que van a conformar. La parte masculina está representada por Tlaloc, la deidad que está emitiendo el agua y que está haciendo que se llene la olla, y la parte femenina Chalchitlicue, la deidad femenina que va ligada con los ríos, con las lagunas, con los mares.
Y esa es la importancia precisamente de los cerros, ¿no? Como almacenadores de agua. Y esto es importante porque muchas veces esto a veces no lo entendemos porque no siempre se dan los mismos ritos o las mismas actividades en las diferentes comunidades y precisamente. De ahí precisamente el concepto de Altepetl para las ciudades. El Altepetl, agua Tepetl cerro, que tiene que ver con esa cuestión del lugar propicio para la vida, agua cerro. Así es, y que en algunas de las comunidades se tomaba muy en cuenta pues para el desarrollo propiamente de las comunidades, ¿no? Vámonos con la siguiente. La veintena 14, Quecholi, del 13 de noviembre al 2 de diciembre, es mi cumpleaños. Las fiestas estaban divididas en dos partes, la Quecholi, mitad de Quecholi, y Quechoyami termina en Quecholi. En la primera parte se fabricaban flechas en el templo de Huitzilopochtli y en el 11º día se honraba a los guerreros muertos. Ahí está. Ya cambia un poquito el contexto. Aquí ya estamos hablando de otras actividades más relacionadas incluso con lo que ya es la actividad de la guerra. La flecha, sobre todo porque lleva en algún momento dado, en algunos lugares sobre todo va terminando la actividad de la cosecha. En algunos lugares cabe aclarar que hoy en día se extiende, ya todo esto se ha cambiado, como bien decía el maestro al principio. Hoy se ha modificado el calendario agrícola de tal manera que se ha extendido el periodo de cosecha, yéndose incluso hasta el mes de enero en algunos lugares, pero que en otros normalmente abarcaba lo que era el mes de noviembre, diciembre. También podría estar ligada pues actualmente, mucha gente que se dedica a la agricultura lo dice así, ¿no? Trabajo hasta diciembre, hasta noviembre, y después descanso 3 meses y vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces yo lo quiero comparar con eso, ¿no? Ya trabajamos todo lo que vamos a comer, todo lo que se va a hacer, pues ahora hay que dedicarle tiempo a los dioses y a la guerra, ¿no? O sea, es como un descanso del ciclo agrícola para hacer otras actividades. Que incluso había periodos específicos para la guerra, no eran así como que hoy se me ocurre hacer la guerra, había periodos específicos para la guerra, sobre todo que hubiera elementos para sobre todo nutrir, alimentar a los guerreros. No podemos irnos a la guerra si no tenemos con qué lo vamos a sostener. Claro, precisamente esa temporalidad, ya hablar de diciembre, estamos viendo el contexto de la época seca. Ya el contexto del trabajo del campo ha terminado, las cosechas ya están, ahora hay que ir a buscar el tributo a otros lados. Entonces Huitzilopochtli es el patrono de esta sociedad militarista y por tanto es la actividad militar. ¿Por qué? Porque es la época en que los guerreros tienen actividad. Ya después viene la veintena 15, que es Paquetzalistli, del 3 al 22 de diciembre. Las fiestas estaban dedicadas al dios tutelar de los mexicas, que es Huitzilopochtli. Ya no vamos a celebrar la Navidad del nacimiento del niño Jesús, sino del niño Huitzilopochtli. Así es. La veintena 16 es Atemostli, del 23 de diciembre al 11 de enero. Estaba dedicada esencialmente a los tlaloque, auxiliares de Tlaloc, y dioses de las montañas y de la lluvia. Nuevamente este periodo relacionado con la agricultura, Tlaloc y las peticiones de... aquí ya no serían tanto peticiones de lluvias. Ahí viene todo un rollo muy interesante. Si te das cuenta, hay un mito aquí en el Nevado de Toluca, que el día primero se abre una cueva, y es la entrada al Tlalocan, donde si entras a un vergel, entras a una cantina, entras a algún lugar, que puedes tomar lo que quieras, pero cuando sales, si es que sales hecho un anciano, y perdiste la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo en el mundo de la dualidad, en el Omeyocan, en el Tlalocan, cambia, y precisamente no nos damos cuenta de esa temporalidad. Y esas cuevas mágicas que nos están presentando es precisamente ese culto de los cerros, porque estamos viendo que es la entrada al Tlalocan cuando se abre el portal místico, y ese portal místico te lleva a un vergel. Ese vergel, el que puedes entrar y puedes regresar o te puedes quedar, tú decides. Y cuando sales, la gente no te reconoce, porque has sufrido un proceso mágico
en el cual tú no sentiste el tiempo, pero estuviste por muchos años. Y ese todo una concepción ya mística, una concepción de desarrollo, una concepción de aventurarte a entrar a lo Meyocan, al lugar de la dualidad, al lugar de los dioses. Ahí está, y que de alguna otra manera pues hay comunidades donde pues se siguen contando todas estas tradiciones, ¿no? Tradiciones de orales. La cueva del Chivo acá en Tenango del Valle. Ahí está. De diferente manera, pero hay en este caso historia oral que trata de recuperar toda esta tradición relacionada con los cerros. La veintena 17, Titir, del 12 al 31 de enero, estaba dedicada primordialmente a celebrar a Ilamatecuhtli, señora vieja, una advocación de Teteo Inan, la madre de los dioses, así como a Mixcoatl, prototipo de los guerreros muertos en combate. Es la dualidad. Ilamatecuhtli, Tecuhtli es hombre, varón, es señor, y pues bueno, Teteo Inan, nuestra madre vieja, nuestra madre que va en el sentido de esa dualidad, la madre de los dioses, la madre que da la vida o que muere constantemente, y en este caso el Mixcoatl, que es la serpiente de nubes, que es una de las connotaciones que tiene que ver con Ometeotl y Omecíhuatl, que es la dualidad. Entonces van en ese concepto de esa dualidad, precisamente pues que tiene que ver con los tiempos que van cambiando, con el tiempo de verde, con el tiempo de seca, con el varón, con la mujer, con la fertilidad, con la muerte. Entonces va ligado a todos estos conceptos totalmente mesoamericanos. Y que dentro de la actividad agrícola, en este tiempo, pues es cuando ya prácticamente solamente queda como los residuos. En este caso acá le denominamos el zacate, lo que cubrió y dio vida a la mazorca, y que en algunas ocasiones este periodo en esta parte de Calimaya, de esta zona, es la preparación de los terrenos, es decir, se trabajan los terrenos y todo este material pues ya viejo pues se tiene que renovar. Está dedicado a las actividades, por ejemplo, acá propiamente como le denominamos a lo que es el barbecho, los trabajos en algunos lugares donde anteriormente pues se hacían con asadones, en algunos se hacen ahora ya con tractor, pero prácticamente es relacionado con los desechos y esta cuestión de lo viejo. Incluso dentro de la deidad del maíz pues se presenta como una divinidad ya anciana, la divinidad de Ilamatecuhtli, relacionada, que tiene que ver con el maíz ya seco, propiamente dicho. Que vamos en 18. Ixcali tiene que ver con la casa, tiene que ver con el fuego, si no está hablando de una serie de palabras. Sería Xutecuhtli, que es dios del fuego, tiene que ver con precisamente el fuego del hogar, tiene que ver con la casa, tiene que ver con esos conceptos que van ligados al todo, a la familia, que va ligado a un ente local, a un patrono que está dentro del ombligo de la familia. Y que con esto prácticamente cerramos los 18 periodos del calendario solar, el calendario agrícola, y que solamente vendrían los 5 días que se añadían precisamente. Los días nefastos, los días de mala suerte, que ahí no salían, no se bañaban, no trataban de no hacer algunas actividades porque eran malas. Y si te agarraba el fin del mundo ahí, pues ya no tenías salvación. Así de simple. Entonces los 5 días nefastos, 5 días de mala suerte. ¡Pum! Se acabó. Y con eso prácticamente se completaría el año solar. Es decir, este calendario, como fuimos dando testimonio, es una organización tanto para las actividades religiosas como para la actividad agrícola propiamente, dado que muchas de estas sociedades, en el caso de los mexicas,
pues, y sobre todo esta zona, hablando propiamente de los Matlaxican, pues se dedicaban a la actividad agrícola y que muchos de estos regían, claro, con otras deidades, con otros nombres, pero prácticamente esto les daba un orden a sus actividades año con año. Monse. Sí, pues así termina todo el calendario, bueno, el calendario agrícola, porque pues al principio mencionábamos que había dos, el otro es de 260 días y es un calendario que era más ritual, más para los sacerdotes, incluso para colocarle el nombre a las personas de acuerdo al día que nacían. Si nacías en 2 conejos tenías que ser borracho. Yo nací en 2 conejos, se me hace. Bueno. Y pues estos 2 calendarios ajustan una cuenta de cada 52 años de 18.980 días. Y cada 52 años volvían a reiniciar juntos. Así es. O sea, la cuenta, cada 52 años empezaban otra vez juntos. Entonces, y era que cuando se celebraba el fuego nuevo, ¿no? Entonces, pues esta precisión con la que pues el mundo mesoamericano pudo cumplir con estos 2 calendarios, pues sigue vigente, ¿no? Ya tenemos otro calendario que es el gregoriano, pero pues yo considero que todas estas celebraciones siguen vigentes en nuestra cultura y en nuestras costumbres y tradiciones actualmente. Sí, hay varias cuestiones ahí en esos 2 calendarios. Una unidad que se da precisamente en la cuestión ritual. Uno no sea sino otro, el calendario civil sin el ritual no funcionan. Entonces aquí es muy interesante cómo cada uno va a generar un carácter de la vida diaria, un carácter adivinatorio y uno del vivir día a día. Entonces es muy interesante, pero todo en un núcleo duro que solamente tiene pequeñas variaciones, tanto en la zona maya como en la zona de la Mixteca, en la zona tarasca, en la zona del centro de México, en el Valle de Toluca, tenemos los mismos tipos de calendarios. Y realmente es un núcleo, es un solo concepto mesoamericano con diferentes nombres, Chac, Tlaloc, Huitzilopochtli, otras deidades, ¿no? Los 4 Tezcatlipocas, que son Xipe, Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca Negro, ¿no? Entonces, son varios conceptos que van fundándose durante todo el pasado antiguo, todo el pasado de Mesoamérica, y que finalmente van a converger en esa filosofía que está ligada al calendario, que no es otra cosa que la parte ritual y la parte de la vida diaria. Y que sin lugar a dudas, muchas de estas actividades también forman las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades, que lo decíamos en un principio, que a veces son inconscientes o quedan reminiscencias de algunas de estas festividades en nuestro día a día o en ciertas festividades que nosotros incluso somos parte de ello, ¿no, maestro? Sí, tenemos muchas reminiscencias, tenemos muchos conceptos que van ligados a ese pasado prehispánico, no solamente como descendientes de la cultura mesoamericana, sino también como allegados o como acercados. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, llamaríamos mestiza, pero en general somos Homo sapiens sapiens. Somos mestizos en la cuestión cultural. A lo mejor la diferencia de razas no es tanto la parte genética, sino la diferencia de razas se tendría que ver a partir de la filiación cultural y de los elementos de tradición que estás manejando. Así es el mundo indígena, el mundo indiano, pues bueno, con el mundo europeo pues cumplen esa función que decíamos, ¿no? Que menciona Alfredo López Ossing en sus textos, que es la fusión y fisión. Se unen elementos y finalmente van a explotar y van a generar en algo nuevo, que es la tradición que hoy tenemos en día y la religión que hoy tenemos en día. Y que finalmente tenemos elementos, el mundo o los grupos indígenas tienen elementos hispanos, así como la población hispana adopta las fiestas de los pueblos. Entonces, por tanto, es una simbiosis que estamos teniendo y que es el resultado. Por ejemplo, el día de hoy, la fiesta de San Francisco Tlaxilalcalpan, hermoso pueblo, tierra de hombres ilustres, tierra de gobernadores, ¿no? Gobernadores allá. Entonces,
Eucario López, etcétera, etcétera, es una fiesta a San Francisco Javier. Pero ¿por qué se hacía esta fiesta? Esta fiesta normalmente era de los españoles, era de los blancos. ¿Por qué? Porque era cuando se vendía el grano. Cuando se había cosechado, había dinero y se podrían comprar esos fuegos pirotécnicos. Y ya se tenía, precisamente llamaban la fiesta grande, porque era la fiesta de la gente de razón, de la gente de dinero. Y la fiesta del 4 de octubre era la fiesta del pueblo, donde los franciscanos hacían la comida y la gente se disfrazaba. Entonces es la connotación de ahí, de ese sincretismo y esos elementos que se van juntando. Hoy en día ya no se alcanza a ver la diferencia. Ya es más importante la fiesta del 4 de octubre con las mojigangas, con los locos, con estos pregoneros, que la fiesta de enero, que era la fiesta importante para la gente de razón, para la gente blanca de Tlaxcala. Y que seguramente todo esto sería un tema, o serían temas para más programas de Voces de la Cultura, en el sentido que cada una de las festividades, Monse, se relacionan precisamente con estas veintenas que acabamos de comentar. Este es un tema bastante amplio, como lo dijimos, no queda más que ir poco a poco a lo largo de este año, ir compartiéndoles en cada programa algunas de estas características dependiendo cómo se presenten. Nos despedimos, fue un gusto estar con ustedes en este inicio de año. Su amigo y servidor Estanislao Corona, por acá nuestro amigo, ya parte de Voces de la Cultura prácticamente, va a estar con nosotros acompañándonos en algunos de nuestros programas. Gerardo Samano Hernández para servirles. Un saludo a Palmar Chico, un saludo a Europa, un saludo a Honduras, un saludo a Capuluac, un saludo a todos los lugares del Valle de Toluca que nos escuchan, a Ocuiran, a Moroya de Juárez, San Mateo Atenco y demás lugares. Estamos en Cultura Sonora y pues bueno, aquí estamos, aquí anúnciense, aquí estamos para ayudarlos. Monse. Pues es bueno empezar el año con un tema bastante interesante. Sí. Espero que les haya gustado a toda la gente que pues nos hace favor de cada 8 días sintonizar su programa cultural dentro de Cultura Sonora, Voces de la Cultura. Estamos por el 100.3 de FM. Recuerden sintonizarnos todos los domingos a la 1 de la tarde y nuestra repetición los días miércoles a las 2 de la tarde, para que pues escuchen todo lo que tenemos para ustedes, participen en nuestras dinámicas que tenemos como caminatas con historia y muchas sorpresas que tenemos para ustedes este año. Y pues anúnciese con nosotros, márquenos a través del número 722-315-2548. Estamos para servirles, nos podemos adecuar a su negocio, servicio o emprendimiento. Y pues sigan sintonizándonos a través también de la plataforma Seno FM, diagonal radio, diagonal Cultura Sonora FM, diagonal. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Monse. Por acá nos estuvo apoyando en los controles nuestro gran amigo Adelson, como siempre, un saludo. Y quien estaban escuchando, por acá Adelson también nos estaba retroalimentando con mucha de la información de esta temática. Y recuerden, cultiven sus sentidos. Aquí en Cultura Sonora somos diversidad y su programa Voces de la Cultura. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Saludos a todos nuestros amigos de Facebook. Prácticamente estamos terminando el programa de hoy. La verdad que fue bastante amplio, no pensaba que fuera a ser tan grande, pero estamos aquí con el gusto de siempre de saludarlos y poderles enviar saludos hasta donde quiera que nos escuchen. Recuerden seguir nuestras redes sociales, ya Monse les estaba comentando. ¿Por ahí algo más, Monse? Que no haya salido al aire. Pues no, síganos en nuestras redes sociales, estén al pendiente también de las dinámicas que tenemos con Cultura Sonora, porque pues aparte de pertenecer al programa Voces de la Cultura, estamos trabajando dentro de nuestra emisora de radio para todos ustedes. Sigan nuestras dinámicas, participen, va a haber grandes sorpresas para todos. Muchas gracias, nos pedimos, mi estimado maestro. Pues gracias por haber invitado, aquí estamos cuando gusten y manden, y pues ha sido un placer. Muchas gracias. Se despide de ustedes Estanislao Corona, directamente de la tierra del maíz Cacahuacincle y de la Virgen María, Santa María Nativitas. Que tengan un excelente día y un saludo a todos nuestros amigos. Nuestra amiga del 2 Conejo.